Está en el aire. Hola a todos, muy buenas noches. Em, Estamos desde el Filbo en casa. Yo empiezo aquí a darles la bienvenida a Alejandro Gaviria, a Yolanda Reyes, a Elmer Mendoza y a Felipe Martínez del Ministerio de Cultura que nos van a acompañar. Quiero aprovechar este momento para agradecerle al Ministerio. Esta charla es organizada por ellos y bueno, ha sido una experiencia muy bonita llegar a sus casas con libros, con lecturas, con reflexiones y esta que viene seguro que va a llegar a nuestros corazones. Así que los dejo con Felipe y que disfruten esta conversación. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias a la Filbo. Muchas gracias a Elmer, a Yolanda, a Alejandro por acompañarnos esta noche. Un domingo 7 de la noche. Esperemos hacer de esta charla, espero hacerla lo más amena posible para quienes están en sus casas viéndonos ya al final pues de esta semana. El título de esta charla es La literatura como lenguaje universal en tiempos de crisis. Y si bien es un título amplio y que nos daría para muchísimos temas, pues será un pretexto para que conversemos un poco sobre cuál ha sido nuestra relación con los libros, con la lectura, con ese papel que juega también la literatura dentro de momentos como los que estamos pasando. Los saludo de nuevo, Alejandro, Elmer, Yolanda, y quisiera empezar preguntándoles, haciendo una pregunta, digamos, personal, y es cómo se ha transformado o fortalecido o disminuido también puede ser una opción, su relación con los libros y la lectura en estos días que llevamos de aislamiento, si ha habido de alguna manera una forma distinta de acercarse, más intensa o no. Yolanda, te doy la palabra. Ay, bueno. Pues muchas gracias. Sí, menos mal dijiste o no, porque yo lo que he sentido en estos días y ya llevamos 5 semanas de aislamiento, pero mi sensación es que no he podido concentrarme en cosas largas. Tenía una cantidad de libros y los tengo todavía en la mesa de noche. Y para mi estupor al principio y ahora para mi tranquilidad, pues veo que pasa un tiempo sin que toque libros. De hecho, las primeras semanas la gente decía que tomaba cursos, no sé, de ópera, veía cine, hacía cosas. Bueno, yo he tenido que trabajar mucho y sin embargo, ahí están los libros, también hay un libro que estoy escribiendo, pensé que iba a tener mucho tiempo para escribir. Mi atención es muy fragmentaria, pero siento que los libros están atravesados todo el tiempo y que han sido salvadores, y lo voy a decir, por un lado, pues por mi trabajo con niños. Trabajo en un lugar que se llama Espantapájaros con niños muy pequeños, y la manera de estar con ellos ha sido la voz y ha sido, al principio les grabé, les hablaba por el WhatsApp, les leía un poema mío o hemos leído Donde viven los monstruos, y esa parte monstruosa creo que es salvadora siempre, porque en este momento la literatura y no la que estamos leyendo ahora, no necesariamente la que estemos leyendo ahora, sino la literatura como esa lengua de las emociones y esa lengua de la particularidad y esa lengua que nos da otras noticias como del fondo de nosotros mismos. Me parece que puede poner las cosas en una perspectiva muy distinta. La sensación de, pues sí, la literatura habla de la vida y de la muerte en el fondo, y siempre ha sido así. Y creo que lo que nos hace sentir, bueno, esto de la incertidumbre de la que todos hablamos todo el tiempo, pero creo también que la presencia de la muerte y de la enfermedad y de algo que acecha, que es completamente monstruoso y que es inasible, que no sabemos todavía qué es, atraviesa nuestros miedos, no solo los de los niños, sino los de la humanidad. Y quizás haber leído literatura y leer poesía, estaba pensando en Wisława Szymborska, un poema que yo puse una semana antes, cuando hay muchas cosas que la lengua literaria nos ha dicho y que nos sigue diciendo,
Yo a veces estoy sentada y estoy hablando con mis hijos que viven lejos y es la misma sensación de que estuviera esperando a Godot. O sea, todo el tiempo aparecen cosas literarias, referencias que me atraviesan la vida y que nos hacen permitirnos mirar las cosas desde una perspectiva menos, entre comillas, optimista. Lo pongo entre comillas porque es que esa idea facilona de todo va a estar bien y no nos está pasando nada. Creo que lo que hace la literatura es reconocer la complejidad y la densidad de las emociones y las ambivalencias y lo que no se puede nombrar con una sola palabra. Y eso me parece que es interesante y permitirse habitar eso. Y pienso que para los niños y los jóvenes esa lengua de la complejidad y de la ambivalencia y de la experiencia humana puesta en símbolos es algo que está ahí, pero no estoy leyendo literatura, es la pura verdad. Muchas gracias, Yolanda. Creo que a muchos nos puede estar pasando. Una de las cosas lamentables de esta pandemia es que en todo el mundo estamos un poco en las mismas. Entonces quiero seguir contigo, Elmer. ¿Cómo ha sido en estos momentos de aislamiento tu relación con los libros, con la lectura allá en tu casa en México? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Ustedes han dicho buenas noches. Pues mira, yo realmente me la he pasado muy bien. Yo tengo varios años con una agenda brutal, así que cumplir de moverme por, pues no solamente por México, sino por muchos lugares del mundo. Y de esto me da la oportunidad de descansar y desde luego que yo lo primero que hice fue trabajar una novela del Zurdo Mendieta que estaba a parte final y que la venía trabajando desde noviembre, entonces la terminé, la he enviado a mi agente y ahora estamos haciendo correcciones con ella. Y claro, yo he estado leyendo de poemas y he estado leyendo a Don Winslow ahora mismo. Y realmente yo me la he pasado muy bien, he estado ahí lavando platos con mi esposa y estoy como teniendo muy claro también de que soy vulnerable por mi edad y porque tengo una operación del corazón. Y entonces pues he decidido no preocuparme por eso, sino si algo tiene que pasar, pues que pase. Pero yo mientras me la voy a pasar muy bien y tengo realmente muchas lecturas pendientes de libros que me llegaron antes y de libros por los que tengo una gran curiosidad de leer y realmente yo estoy en eso. Yo sí escribo todos los días, leo, veo cómo va la contabilidad de la pandemia en el mundo y también pasa en CNN, directo en Estados Unidos, que va muy fuertes y con nosotros también. Y entonces, pues bueno, yo paso el día, digamos, pues bien, yo me la paso bien, no sufro. Tengo sí, hijos también que viven, mi hija vive aquí, pero un hijo vive en Mallorca y el otro vive en Lisboa y pues casi todos los días estamos en comunicación con ellos y pues yo los encuentro muy bien, son tipos muy divertidos y hacen muchas cosas, cada quien tiene un hijo para entretenerlo y pues eso sería como parte del entretenimiento que tenemos cotidianamente aquí en casa. Muchas gracias, Elmer. Y Alejandro, cierro contigo. ¿Cómo ha sido en estos días, en estos ya casi 50 días que llevamos de aislamiento en Colombia, tu relación con la literatura y con los libros y digamos, tú como lector, cómo lo has llevado en esto? Gracias, Felipe, con el saludo a Elmer y a Yolanda también. A mí me ha pasado algo que de pronto le ha pasado a mucha gente también, porque yo no soy un escritor profesional y mi relación con los libros es más la de un aficionado. Y mi trabajo en la universidad, yo soy rector de una universidad, se confunden las jornadas de trabajo con las jornadas que antes eran de descanso. Yo estoy a las 10 de la noche a veces trabajando y el tiempo que tenía para leer ahora lo ocupo en otras cosas. Pero he tenido también esta relación que
la voy a llamar, yo creo que Yolanda hablaba más o menos en los mismos términos, urgente con los libros en este momento. Menos atención, también me queda difícil concentrarme, también la pila de libros sin leer no se ha reducido. He leído más poesía que de costumbre. Este tema de la fragilidad humana que mencionaba Yolanda. Leí una frase muy bonita de Jorge Luis Borges, aquí tengo el librito, su segundo libro de poesía, que decía algo así como lo siguiente: todos, y se refería a la especie humana, a los seres humanos, somos voces de la misma penuria. Yo creo que la poesía en el fondo es eso, es en el fondo una oración y una protesta sobre esa precariedad de no solamente de la salud humana, sino de nuestras relaciones sociales que están en cuestión también en este momento. Entonces he encontrado, Felipe y oyentes, cierto solaz en la poesía. También yo estoy como Yolanda y como Elmer escribiendo un libro. Estoy escribiendo una especie de, llamémoslo así, biografía intelectual sobre Aldous Huxley. Y me ha impresionado, Felipe, que muchas de las cosas que él pensó hace 60, 70 años, un poco sus críticas a esta civilización tecnológica, entonces tienen también esa urgencia y esa vigencia hoy en día. Todo lo que estaba pensando escribir lo he tenido que adaptar a estas circunstancias. Le saco una hora, media hora, 45 minutos al día, todos los días, a leer, a tomar notas, a estar aquí y allá, a coleccionar un poquito las diferentes partes de sus biografías que voy armando en el libro aquí y allá. Me gusta ese trabajo cuando ya están escritos los borradores de los capítulos y el trabajo final es un trabajo como de adornarlos aquí y allá. Eso lo he disfrutado. Pero me parece que este es un momento para la poesía, que tiene otro mensaje, y con eso ya termino mi presentación, y esta tal vez necesidad ética de la compasión humana, que en mi opinión es una de las grandes enseñanzas de la literatura y la poesía. La existencia humana, y en eso coincido con Yolanda, es una existencia que tiene una dimensión trágica, y yo creo que la literatura ha hecho a través de los siglos y los siglos un compendio de esa dimensión trágica de nuestra vida. Quisiera retomar un poco ese tema que me acabas de mencionar, el de la compasión, y que Yolanda también tocó, hablando de la presencia de la muerte y de los miedos en la literatura. Para hablar un poco, yo creo que si pensamos la literatura como un lenguaje universal, también habría que pensar en, si se quiere, una función que cumple la literatura o una suerte de rol. La palabra función no me gusta, pero como cierto papel. Y es que ahondemos un poco en esa idea de la literatura jugando un rol en los intercambios familiares que estamos teniendo, quienes estamos en la casa con los hijos o con las parejas o con los padres o los abuelos o quien sea. ¿Cómo creen ustedes, y un poco una reflexión acerca de cuáles pueden ser como ese papel que juegue la literatura a partir de lo que ya se ha empezado como a esbozar dentro de las relaciones familiares y dentro de los intercambios cotidianos? Si quieren, voy a empezar la ronda al contrario de como empecé la anterior. Alejandro, te doy la palabra de nuevo. El papel de la literatura desde hace un rato, me parece que la literatura es muchas cosas, pero una de ellas es una forma de resistencia y si se quiere también puede ser, Felipe, todo es una forma de consuelo. Tengo aquí una frasecita que utilicé como epígrafe en un último libro de ensayos que quisiera compartir, porque resume bien, yo creo que esta idea de la literatura en tiempos difíciles, que es un poco la idea que nos concita esta noche a todos, que decía así, es de Julio Cortázar. Estamos al borde del vértigo, acercándonos a las peores catástrofes. Y el libro, yo creo que se refiere a la literatura, pero dice, y el libro me parece una de las armas, estética o política o ambas cosas, pues cada cual debe hacer lo que le dé la gana mientras lo haga bien. El libro debe ser una de las armas que todavía puede defendernos del autogenocidio universal en el que colaboran alegremente la mayoría de las víctimas. El libro como mecanismo de defensa. La literatura, yo creo que es reiterativo lo que voy a decir, como
una forma de interpretar esta realidad que en este momento es inasible. A mí me gusta citar con frecuencia una defensa elocuente de la literatura, no podría decir una especie de demagogia libresca. Es el discurso de Joseph Brodsky cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, donde básicamente decía, o él tenía esa idea de que la literatura, Felipe, todos puede hacernos mejores personas. Puede que no. Y este no es una especie de argumento empírico que tenga que ser confrontado con los datos del mundo, sino una especie de optimismo axiomático que yo trato de compartir con mi familia. Leer, a veces solos, a veces en compañía, como una forma en un momento difícil tal vez de intentar ser mejores. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta plenamente, pero eh, esa función utilitaria de la literatura me parece importante y siempre he creído en ella, vuelvo y repito, como una convicción íntima que no quiero confrontar con nada, sino como parte de una energía vital, digámoslo así. Muchas gracias. Elmer, en tu caso, ¿cuál crees que puede hacer ese rol que juegue la literatura, la lectura, la escritura, incluso el compartir libros, etcétera, dentro de la cotidianidad particular que estamos viviendo? Sí, bueno, yo desde que sé leer, la literatura ha sido como mi gran compañera, mi gran, cuando yo era joven, yo era de los que no iba a las fiestas por quedarme leyendo, incluyendo fiestas de Año Nuevo, de Navidad, o sea, a mí no me importaba, yo prefería quedarme leyendo una novela y en mi familia siempre llamaba eso la atención de que cómo era posible, ¿no? De que no era, no, digamos, me gustara la cerveza o cosas así, sino que ya tenía mis preferencias y hasta la fecha es algo que está aquí y en este caso particular, pues sigue cumpliendo ese papel, que tengo una gran curiosidad por libros que no he leído y desde luego, como es mi gran compañera, pues yo estoy de acuerdo con que sí tiene un valor utilitario, que es un valor emocional, que tiene para mí lo principal es cómo dar fuerzas para hacer la vida como a uno le dé la gana y yo me inclino más por lo que tiene que ver por la alegría, digamos, por tener claridad sobre el objetivo de leer, por siempre tener esa fuerza para alcanzar las playas de Ítaca, como decía Cavafis, aunque el viaje el viaje importante, aunque las playas de Ítaca sean muy feas y no haya donde tomarse un refresco, pero a mí me gusta eso y la literatura, eso es como la infinidad de viajes que yo puedo hacer en mi vida y como a mí me gusta mucho viajar, pues bueno, se trata de pasarla bien y desde luego los viajes que básicamente me dan las novelas, pues puede estar enriquecido por los momentos que me dan algunos poetas que estoy leyendo de vez en cuando y que los mantengo cerca también. Yo nunca he sabido, siempre he tenido un problema de que no sé citar. Entonces lo voy pasando así y me impresiona, a veces me recuerda porque ustedes estoy en otra circunstancia. Entonces yo creo que en efecto la literatura la genera emoción, pero genera mucha esperanza. Yo creo que en este caso los que estamos sufriendo la pandemia, que es todo el mundo, pues bueno, si todos tienen posibilidades de acercarse a un libro, yo creo que no lo duden ni tantito, porque eso les va a ayudar a, a explicarse a sí mismos y su presencia en este mundo, pero también a no temer, o sea, pase lo que pase, pues total, que no pasa nada, pero siempre y cuando uno esté acompañado de una buena historia o de pensamientos profundos que lo mantengan a uno ocupado, como a esta hora en que aquí hay un atardecer espléndido. Muchísimas gracias, Elmer. Y cierro contigo, Yolanda. ¿Cuál crees que puede ser ese papel dentro del ámbito familiar, íntimo, en unas circunstancias como estas? Bueno, pues, sí, es sobre todo, no sé si es
Es como el regreso a una experiencia compartida. Pues lo pongo en un ejemplo, lo pongo con un ejemplo. Mi hija está en Nueva York, estudia y trabaja en Nueva York. Mi hijo está en Canadá, y cada vez, a medida que se van cerrando las fronteras y se va postergando el tiempo del encuentro, sobre todo con mi hija, hemos tenido, que además estudió escrituras creativas y también escribe, pero tenemos un club de lectura justamente con la Cámara del Libro para niños, un club de lectura de espantapájaros. Ella y yo trabajamos, aparte que ella está en Nueva York y yo en Bogotá. Pero entonces ha sido impresionante porque, solo lo voy a contar así, el día del cumpleaños teníamos un especial de poesía para niños en Nueva York. Era un podcast, y yo leí un poema de María Elena Walsh que se llama En una cajita de fósforos, que dice: en una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas, un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que esperar, hay que guardarlo muy rápido, si no se lo come la sombra, bueno, en fin. Y esto de la voz que lee, ella no sabía lo que yo iba a leer, yo no sabía lo que ella iba a leer. Estábamos en un podcast con otra gente y hemos empezado a descubrir que tenemos unos pequeños ritos nocturnos, eh, que casi siempre son de trabajo y son literarios. Y no sé si ella esté de acuerdo conmigo, pero creería que sí. De alguna manera recuerdan simbólicamente, esto ahora que lo hablo, lo empiezo a pensar mientras lo hablo, recuerdan nuestras horas del cuento de madre e hija. Son las cosas, son ese tiempo, y además me parece tan impresionante porque cuando hacemos cosas bonitas, hacemos cosas muy emocionales, y ella y yo sabemos, a ella se le ha quebrado la voz en algún momento porque está lejos, eh, y es como esa cosa de: yo te estoy llevando las palabras, yo estoy haciendo lo mismo que hacía antes o que hice contigo, yo te estoy envolviendo en palabras, que es lo que más o menos también hago con los niños con los que trabajo, cuando les cuento un cuento por WhatsApp o por Zoom o lo que sea. Yo te sigo envolviendo en palabras, y entonces cuando nos despedimos es como si esas palabras se quedaran resonando, y son palabras literarias, son poemas que alguna vez compartimos, son libros ahora de los que hablamos y hacemos análisis. Acabamos de salir de uno con un autor inglés muy interesante, pero en el fondo son relecturas de las lecturas que ya habíamos hecho, y, y por alguna razón las volvemos a hacer, y están ahí un poco como la idea de Sherezada, que siempre es la idea de la literatura, ¿no? Esta cosa de contar historias la noche, de conjurar no solo las sombras, sino la desaparición, la muerte. No es que estemos todo el tiempo pensando en la muerte, pero eso de contar las historias, de reconstruir ese hilo de la palabra, que no es la palabra de contar, bueno, ¿cómo estás? ¿Cuántos muertos ha habido? Elmer hablaba de el conteo de muertos, y cada muerto es una historia, y eso es lo que la literatura siempre nos recuerda en los momentos más difíciles. Cada muerto, cada una de las personas que ha pasado por este mundo ha dejado una huella de palabras, y ahí están, y la experiencia humana está puesta ahí. No es la primera vez que hay una peste, y no es la primera vez que alguien está amenazado de muerte por una enfermedad desconocida. Siempre pasará, siempre sigue pasando, y por eso me parece tan importante en este momento, eh, vuelvo a decir, tener noticias desde otro lado, frente a la avalancha de noticias todo el día, de noticias exteriores, frente al conteo obsesivo de hechos. Nosotros necesitamos tener noticias del fondo de la vida, de las emociones, y creo que ahí está la literatura, y ahí está siempre, y no solo, y ahí me parece interesante también hablar, no solo de los libros que estamos leyendo o escribiendo ahora. Yo a veces me asusto porque no estoy haciendo nada y digo:
sí estoy haciendo, bueno, además digo, nada, además como Alejandro que tiene que ser rector de los Andes, yo soy rectora de un lugar mucho más chiquito, no sé cómo hace él, pero pienso que estamos escribiendo, que esto se va a sedimentar, que aquí están pasando cosas adentro y que quizás hay que permitir que pasen y atravesar este lugar tan oscuro y esperar a que las cosas se sedimenten. También Alejandro hablaba de Borges, esa idea de mientras está pasando no lo podemos escribir, hay que, ese espesor de la literatura que requiere un tiempo de distanciamiento. Lo que tú dices me permite enlazar con una pregunta del público. Voy a empezar a intercalar entre las mías alguna del público para dinamizar el tema virtual del que estamos todos aprendiendo un poco. Y es, tú dijiste, siempre habrá una peste. Y alguien pregunta, ¿qué tan conveniente creen que en tiempos de pandemia como los que estamos viviendo, sea leer libros distópicos, sea leer los clásicos? ¿Qué importancia podría tener o no leer esos libros que nos hablan ya de esas pestes que ya hubo o de la previsión de esas pestes? Elmer, si quieres, arranco contigo. Sí, bueno, se pueden hacer, no pasa nada, pero yo lo que sugiero es que cada quien por alguna razón a lo largo de su vida se adhiere a un género, a un tipo de escritura, a un tipo de literatura, a un territorio narrativo o poético. Yo Se trata de pasarla bien, de pasarla mejor y bueno, de pronto si se encuentran ahí con algún libro de Marguerite Yourcenar o de qué será, de Albert Camus, pues ok, también hay que leerlos, eso no pasa nada. Sí, en la, es como enriquecer esto, es decir, es como si lo que de pronto la crítica muy fuerte de que si lees libros de narcotráfico te vas a hacer de narcotraficante, pues eso tampoco es cierto, o sea, y acá tampoco, ¿no? Lo que pasa es que cada quien, cómo quiere provocar sus emociones, esa parte emotiva, esa parte de estar, esa parte de sentirse bien, de sentirse seguro, de sentirse con deseos de salir adelante, con deseos de que evidentemente algo va a pasar con esto, eso es inevitable reflexionar, pero que tenemos que salir fortalecidos. Y para muchos es una bendición todo el tiempo que tenemos ahora para leer los libros pendientes o para releer también ese reencuentro con las viejas historias como le pasa a Yolanda, que me encanta eso porque yo tengo una historia de lectura también con mis hijos y no aparecen también de vez en cuando las conversaciones. Yo creo que si le da la gana leer a quien sea que tenga que ver con peste, pues que lo lea. El problema es que si se pone si no es médico o si no es trabajador de la salud, pues bueno, pero un trabajador de la salud yo creo que sí le podrían servir, pues sobre todo si le dan ánimos para vencer las circunstancias particulares tan fuertes en que ellos están viviendo. Pero yo creo que los lectores que ahora estamos confinados, pues yo creo que cultivemos nuestros gustos literarios. Gracias, Elmer. Alejandro, ¿tú qué opinas de la literatura distópica, leerla o no? Yo soy un aficionado de la literatura distópica, tengo que confesarlo antes de la pandemia. Me gustan. La he leído, incluso tengo en la pila de la mesa de noche que mencionábamos hace un rato. Ahí está un libro que puede llamarse libro de literatura distópica. Ahí está Frankenstein, publicado en 1818, hace 200 años. Y es una reflexión sobre, en el fondo, los excesos de nuestras civilizaciones tecnológicas que empezaban en ese momento a vislumbrarse. Me parece que tiene que decirnos algo sobre el presente. Y creo que esa literatura distópica, que en el fondo es una reflexión sobre la experiencia humana, como hablaba Yolanda, llevada a un extremo, algo nos puede orientar en esta situación. Eh,
Por el libro que estaba escribiendo, he revisitado una especie de distopía extraña, porque es en el fondo casi una utopía positiva, aunque termina mal, que es el libro La Isla de Aldous Huxley, que tiene pedazos aquí y allá, habla mucho de la compasión, por eso la mencioné al comienzo de la charla. Pero en general, Felipe, para contestar la pregunta de manera precisa, yo soy lector de literatura distópica y he leído algo. Ya dijimos que no teníamos mucho tiempo, que estábamos un poco desatentos con Yolanda, pero yo sí la recomendaría. Creo que nos puede dar pistas para entender esta situación. No creo que nos lleve a la desesperanza de manera inmediata. Y creo que en el fondo puede empezar a mostrarnos, si no salidas, futuros posibles de esta situación. Muchas gracias. Yolanda. Pues no haya nada más distópico que la realidad en este momento. Creo que ninguna distopía se la imaginó, todos se quedaron cortos. Sí, en este momento yo creo que hay que leer lo que a uno buenamente le salga de las tripas leer. No, no diría que hay que leer literatura. No hay que hacer, yo creo que no hay que hacer nada con la literatura. Bueno, a veces en el currículo de estudios, si acaso, pero hay conexiones y hay conexiones muy extrañas porque este libro me dice algo en este momento si aparentemente no tiene nada que ver. Porque me pasó con un libro de María Gainza que tenía al lado tenía en la mesa de noche, que es El nervio óptico. Es una belleza, es un libro sobre el arte y son pequeñas piezas que por alguna razón me están diciendo algo. Todavía no sé bien qué me están diciendo. Y he pensado también mucho, pensé mucho en Svetlana Alexievich con Las voces de Chernobyl, porque me pasó que antes de decidir qué hacer, por ejemplo, si cerrar o no el lugar donde trabajo con niños, yo veía pasar a los niños y sentía que era como cuando Svetlana dice que el campo, después de la explosión y de las radiaciones, y todo era verde y el paisaje era divino y los animales corrían por todas partes y era como esa misma sensación. Entonces, cualquier cosa es distópica o no, digo, ¿cuál es el libro que nos habla? ¿Cuál es el libro? Yo hablo mucho de esto con las familias. ¿Cuál es el libro para el hermanito? ¿Es que va a tener un hermanito o el otro le pasó tal cosa? ¿O cómo entender la pandemia? ¿Qué libro debo leer? Y a veces son los mismos lectores los que buscan el libro que su corazón les pide, pero no es el mismo el que te dice a ti o el que le dice a Alejandro o el que él me relee en esa biblioteca que estoy viendo maravillosa. A mí me está pasando eso. De pronto voy a los cuartos de mis hijos y tomo un libro de sus bibliotecas y ese es el libro que me habla y aparecen pedazos y todo nos está hablando. Yo creo que es como estar abierto a qué nos interpela y qué nos agarra y qué no nos agarra. Alejandro hablaba de la poesía, quizás todas estas eh, iluminaciones o sí, son como cosas que de pronto hay algo que conecta con un estado de experiencia y no sé, soñaría con leer una novela larga en este momento, sería el tiempo perfecto para leer una novela larga, pero ¿quién lo logra? La cabeza está viajando por muchos lados a la vez, no sé, y no hay nada que alguien nos esté obligando a hacer fuera de todo el teletrabajo que todos tenemos que hacer, ¿no? Creo que la literatura es un lugar de descanso siempre para la experiencia. Muchas gracias. Bueno, hablamos un poco al principio de la relación de cada uno de ustedes en estos tiempos con los libros, luego lo ampliamos un poco como al universo, digamos, familiar del confinamiento. Quisiera seguir ampliando ese círculo con la experiencia de ustedes. Los tres tienen y han tenido a lo largo de sus carreras una relación muy cercana con la educación académica superior. En el caso de Yolanda, una experiencia inmensa con niños.
Elmer, también eres profesor universitario y has recorrido además muchísimos lugares de México y del mundo como tallerista en distintos proyectos. Alejandro, ya lo mencionaron, es rector de una universidad. Quisiera llevar un poco la reflexión y temas de los que ya hemos hablado. La lectura siempre ha sido uno de los grandes temas en la educación, sea cual sea el ámbito, ¿no? Cómo hacer que los estudiantes lean más o lean mejor, que a veces más no implica necesariamente mejor, etcétera. ¿Qué reflexiones les ha dejado a ustedes como educadores estos días de confinamiento en relación con ese papel que puede jugar la lectura, la literatura, el lenguaje en el campo de la educación? Empiezo contigo, Alejandro. Yo creo que ha ocurrido algo, si se quiere, interesante en estos momentos con la educación, y refiero a la educación superior, pero de pronto ha pasado en todos los ámbitos de la educación. Es que de un momento a otro, con la necesidad de movernos o migrar rápidamente a la educación virtual, descubrimos y tuvimos esa reflexión en la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, que de pronto era el momento de relajarse y decir las notas no es lo que importa. Y vamos por un momento mágico, si se quiere, porque tiene esa dimensión, a educadores y estudiantes dedicarnos por unas semanas a aprender, sin ningún tipo de presión sobre las notas. Yo incluso le dije a mis estudiantes hace 3 semanas en la primera clase, no nos habíamos movido todavía este sistema de aprobado, no aprobado. Les dije, son 50 estudiantes, todos ustedes tienen ya 3,5 si quieren. Esta clase es para aprender y para conversar. Y en esas conversaciones, por supuesto, han estado los libros, pero yo creo que hay en este momento un experimento que está ocurriendo en la educación, con dimensiones todavía no plenamente evaluadas, algunas negativas, porque han revelado algunas de las desigualdades de nuestra sociedad, incluida la brecha digital, pero otras positivas también, Felipe. Y es que este es un momento donde las notas no importan, como no debieron haber importado, no debieron haber importado tanto por tantos años. Y yo he notado un cambio positivo, he notado cierto apetito por conocimiento, que mi experiencia como educador o como profesor por tantos años no lo había vivido, no lo había palpado de la misma manera. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Pero yo creo que estamos viviendo un momento especial, único. No voy a decir que siempre es solamente positivo, también tiene dimensiones problemáticas, como las tiene mucho de las cosas que están ocurriendo, que vuelvo y repito, revelan muchas de nuestras desigualdades y los aspectos más chocantes de la forma como nos hemos organizado socialmente. Pero hay algo también interesante y es, vamos simplemente a aprender, a tratar como profesor de hacer esa cosa tan difícil que es transmitir una experiencia y un conocimiento, a conversar mejor. Las notas no importan, y eso no me había ocurrido. Yo di mi primera clase en el año 1992, y no había vivido este momento que estoy viviendo ahora, cuando podíamos simplemente dedicarnos a conversar, a aprender todos juntos sin la presión de las notas. Yo quisiera resaltar ese hecho. Yolanda, sigo contigo. Pues sí, más o menos también. Es un tiempo tan desafiante. También estoy muy cerca de esa posición de Alejandro. Y bueno, no es porque Alejandro esté aquí, o mejor dicho, que dicha que esté aquí, porque Alejandro ha sido un poco el sensei mío, un poco no, muy el sensei. Yo te sigo por Twitter y muchas de las cosas, tú eres como un mediador de las lecturas, a veces publicas algo y yo digo, claro, esto es y en esto hay que creer, pero además esa mirada de llegar a una universidad como esa tan grandísima y decir todo el tiempo eso, haber puesto que siento yo que es un poco Marta Nussbaum otra vez, es hablar de no solo de la educación de las humanidades, no es la propuesta de Marta Nussbaum, no es eso solamente, es dejar entrar la emoción, es dejar entrar la educación como un humanismo, tú dijiste Alejandro, como una conversación. Creo que creo que es lo que queda lo más desafiante y lo más interesante de este tiempo, porque es que en la conversación nadie sabe bien cuál va a ser el resultado. Y en una conversación real, no en la conversación en la que yo quiero imponer mi punto de vista, sino en una conversación, pues, una conversación sabrosa como esta de literatura, siento que la pedagogía
ha tenido en este tiempo mucho de eso, porque es que como ninguno tiene una respuesta, como no hay una respuesta, porque nadie tenía el módulo para pandemia número 4, o sea, nadie sabía cómo iba a hacer esto. Entonces, todo el tiempo se ha vuelto a poner, Alejandro lo ha dicho explícitamente a todos los estudiantes de su universidad, y es un rector pues que de alguna manera rompe con la tradición de esta es la universidad más pila y en la que el rendimiento académico, etcétera, como se llame, y de pronto poner el relieve en todos vamos a aprender, no importa el resultado numérico, importa otra vez la calidad de lo que tú construyes con el otro, y en ese sentido me parece que esto tiene que ser importante y de aquí tiene que salir algo. A mí hay algo que me ha gustado mucho. Yo trabajo por supuesto, con familias, porque al trabajar con niños pequeños yo trabajo con las familias de esos niños. Y lo que he sentido todo el tiempo, y creo que en alguna medida lo he leído entre líneas en el trabajo de Alejandro, es que estamos sosteniendo una cantidad de gente que no son solo nuestros estudiantes, es construir comunidad. Yo siento que eso es lo que estamos haciendo, es no sé si construir o sostenernos todos alrededor del acto pedagógico, y el acto pedagógico es eso, es todos estamos en lo mismo, estamos en un viaje de aprendizaje, y lo que está pasando aquí es que construimos comunidad. Muchas veces me preguntan cosas y yo digo no sé, y esa felicidad de poder decir no sé, que yo creo que es la que alberga finalmente el aprendizaje, y eso nos habíamos vuelto, no digo una universidad, una institución, sino en general, nos habíamos vuelto un poco arrogantes con la idea del control y con la idea de los resultados y con la idea de las pruebas y de los resultados cuánticos, y esto nos ha zarandeado, nos ha desafiado, y ese, no sé, a mí me parece que esto hay que conservarlo, que esto tiene que seguir resonando y que este es un buen punto de partida. Y yo siento que estos estudiantes lo están recibiendo también como eso, como una oportunidad para repensar muchas cosas sobre qué es aprender y cómo se aprende. Elmer, ¿tú cómo reflexionarías sobre el tema, la lectura y la literatura en relación con la educación en estos momentos? Sí. Bueno, yo coincido con Yolanda y con Alejandro, pero al campo práctico yo tengo tres espacios donde pongo crisis a gente que quiere aprender. Una de ellas son los escritores, yo ahora los atiendo por WhatsApp y eso, y me mandan capítulos y ya les digo cosas, pero particularmente atiendo un grupo poco numeroso que tienen alrededor de 30 años. Y entonces, justamente a ellos fue lo que les pedí que vieran dos cosas en esta época: la literatura distópica, que ya quedó claro, porque les digo, porque esta les va a tocar a ustedes, o sea, ya que pase esto, les va a tocar. Y la otra es que hay que leer obras maestras. Ese es un consejo que me dieron a mí, que pues eso yo creo que no se acaba. Entonces, por un lado, siempre trato de no estar de acuerdo con ellos, es decir, un poco como picarles la cresta, ¿no? Por otro lado, dirijo un programa en las escuelas de formación de profesores de educación primaria y secundaria que se llama Leer para Comprender. Ese lo impulsamos nosotros en el Colegio de Sinaloa y tengo como expertos. Y allí lo que tratamos es un poco de la eliminación de las notas, es decir, partir de la literatura desde que es un instrumento para provocar emociones, pero también para hacer comunidad. Y entonces es muy complicado porque los chicos pues traen una educación anterior que nos cuesta mucho que nos crean y sobre todo que se atrevan. Sin embargo, ya estamos logrando la primera generación de profesoras y profesores que son como 28, que ellos están prendidos con lo que les estamos proponiendo y ellos ya van a ir a los grupos de niños. Y yo lo que esperamos es que pase otra cosa. Y lo otro, pues son mis clases universitarias. Allí
Yo doy unas materias que no son fáciles que los chicos se enganchen. Doy literatura antigua griega y romana, clásica, y también doy literatura medieval. Y entonces es muy complicado. Entonces, por ejemplo, si vamos a leer la Ilíada, lo que hago es, yo hago una clase, más o menos explico de qué, el asunto que me interesan como en 15 minutos y lo demás nos ponemos a hablar todos. Es decir, ellos antes tienen que haber leído el libro y si no lo han leído, pues cuando menos una parte, si no hay todo. Y lo que hago es, por ejemplo, mis grupos son diferentes. Yo le digo, a ver, reúnanse aquí todos los que odian la música ranchera y se van para allá. A ver, todos los que les fascina la danza contemporánea, otros así, los divido en eso. Y a veces hay que queda uno solo. Así que yo le digo, quédate solo, pues es que tú estás. ¿Por qué? Porque ellos yo quiero que desde que están estudiando eso ejerzan su identidad, ejerzan lo que son, sea lo que sea. Y si hay un grupo de 20, pues les digo, preocúpense porque ustedes son la masa, o sea, se parecen muchísimo. Y yo juego muchísimo en mis clases, en general, cuando terminan los cursos, siempre hacemos una fiesta y ahí encerramos el aula. Yo aviso a veces y a veces no, y llevamos cosas de beber y de comer, y la clase es eso. Y la clase es como una especie de examen que ellos cuentan cómo les fue, hablan de lo que aprendieron. Y bueno, así ellos se aburren menos y desde luego pues yo tampoco, ¿no? Muchas gracias, Elber. Voy a intentar resumir en una varias preguntas que han llegado a través del Facebook. Veo que hay bastantes docentes conectados y para hacer en una varias preguntas que han llegado es una preocupación general sobre cómo motivar a los niños en la época de pandemia para acercarse a la lectura en el tema literario. Preguntan qué libros recomendarles o cómo hacer para que se acerquen. Digamos que veo en el tono de las preguntas como una preocupación de parte de los docentes por paliar esa ansiedad que han sentido y que han visto en sus estudiantes. Empiezo de nuevo contigo, Elmer, si tienes alguna recomendación, algún consejo, alguna orientación para los docentes que nos están viendo en este momento. No, claro que sí. Yo creo que hay que involucrar a los papás. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con los papás que tienen contacto con nosotros es que hay que hacer como una especie de teatro con los niños, aunque los niños tengan 4 o 5 años, y convertirlos en personajes. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una familia que está montando Don Quijote, fíjate, y el niño de 4 años es Sancho Panza. Entonces el papá que es Alonso Quijano, entonces él hace la pieza y la juega con Sancho, todo, que son obras breves, pero sobre todo hace que los niños se diviertan mucho y que también que los padres se inventen sus historias, es decir, que puedan, tiene que ser una cosa activa, porque los niños no pueden estar escuchando, de por sí todo está aburrido, sino que tienen que ponerse de acuerdo con ellos, convertirlos en personajes de trozos de cuentos, no todos así, o que se inventen sus propias historias. O sea, tenemos una familia que está inventando que se llama Las Brujas No Pueden, y lo que hace es la mamá se pone un cobertor encima y persigue al niño, y después el niño le toca, se pone un cobertor con el que se tapa la cabeza y sale y hace las cosas parecidas, es decir, y lo que hacen es que se ríen mucho y entonces eso provoca la convivencia, porque al final de cuentas es eso, hay que eliminar el aburrimiento, pero a partir de esa convivencia. Y claro, cuando el niño de la familia que está haciendo el Don Quijote, pues ella sabe que es Don Quijote, que es una obra la de la literatura famosa, y que él hace uno de los personajes más importantes allí, ¿no? Que están allí. No son, hasta ahora las familias que han hecho contacto son familias que tienen un hijo o dos. Entonces, lo que sugerimos es el regreso al juego, el regreso a las posibilidades de estar juntos, de reírse, de utilizar los espacios, de disfrazarse sobre todo de propiciar la convivencia continua, porque si un día hacen un capítulo,
pues los niños al día siguiente pues quieren hacer el otro. Entonces, los profesores tienen que involucrar a los papás. Además, los papás siempre debemos involucrarlos. Yo involucro hasta los papás, hasta de mis alumnos de la licenciatura en letras, no sé qué. Porque yo creo que tienen que estar ahí, son parte de los procesos educativos y de ellos no, si de por sí los padres nunca dejamos de serlo, pues bueno, en los procesos educativos, aunque sea en la de nuestros hijos que están en la escuela profesional, y yo creo que eso tenemos que estar ahí. Yo puedo poner un ejemplo, la señora que trabaja con nosotros en nuestra casa es nuestra cocinera, ella tiene, sus hijos han ido creciendo, ahora tiene una hija que está estudiando periodismo, que es la que es más lectora de los tres, y desde un principio le decíamos, involúcrate, involúcrate. O sea, tú no puedes ayudarle a hacer la tarea, pero sí puedes preguntarle qué está leyendo, y la chica se acostumbró a conversar con su mamá de sus clases. Y entonces, ¿qué pasa? Que han creado una esfera de convivencia, fíjate, de una señora que es mi cocinera, ¿sí? Y que han creado una esfera de convivencia con su hija que no había creado con los otros dos hijos, uno es veterinario, la otra es contadora, y ella realmente como madre está fascinada, fascinada, y la chica pues también. Entonces un poco hay que sugerir a los padres que entren a los docentes, que la involucren a los papás. Los papás a veces tenemos que continuar en ellos, en eso que le llaman educación continua, y que Alejandro debe saber mucho. Alejandro, sigo contigo. ¿Algún consejo para los docentes, alguna orientación que nos ven? Yo voy a contar lo que yo estoy haciendo, no como consejo, probablemente, no sé si estará dando resultados o no. Entro a la clase virtual, y los primeros 10 o 15 minutos no hablamos de los temas del currículo, sino simplemente tenemos una conversación sobre cómo se están sintiendo. Después yo estoy dictando un curso sobre Colombia, que es un curso general de educación general de la universidad. Y puse a cada estudiante a contar la historia de su familia, remontándose 2 o 3 o 4 generaciones, algunos fueron un poco más allá. Y he tratado de coger esas historias y de alguna manera juntarlas todas en una cosa que yo llamo como una especie de narrativa esperanzadora. En este caso sobre Colombia, pero también uno podría verla sobre el futuro. Y ahí en esa conversación sobre la necesidad de tener narrativas esperanzadoras y ver cómo algunas de esas historias cuentan narrativas esperanzadoras, ahí ha salido la literatura. Y ahí ha salido a relucir. Hemos leído fragmentos de Cien años de soledad, de Los días azules de Fernando Vallejo. Y ahí hemos visto cómo este instinto casi de contar historias se ha despertado en muchos de los estudiantes. Es un experimento que todavía está en proceso, no sé cómo va a terminar, pero yo creo que ha sido hasta ahora una buena forma de involucrar a los estudiantes, vuelvo y repito la misma palabra, en la conversación. Lo otro, y no hemos tenido mucho tiempo, Felipe, de hablar de esto, a mí también me gusta utilizar las redes sociales como forma pedagógica y como forma de recomendar lecturas, poemas, de contar más allá de mis estudiantes lo que estoy leyendo, y ver cómo la literatura es una forma también de interactuar con el mundo, en ese mundo extraño de hoy de las redes sociales. A mí me sigue pareciendo de alguna manera alucinante, fascinante, que yo estoy leyendo un libro aquí en mi libro electrónico, encuentro una frase, estoy en mi cama, son las 11 de la noche, era tal vez el acto más íntimo del mundo leer un libro, pero yo puedo subrayar esa frase y en ese momento transmitirla a las redes sociales, y todo el mundo puede ver, muchos de los seguidores ver la frase. A mí me gustó en ese instante. Es una forma de lecturas compartidas, problemáticas podríamos decir también, pero que tienen un lado fascinante que me gusta también por las redes sociales, interactuar lo que estoy leyendo, lo que estoy pensando, el último poema que leí. Me parece una forma bonita de sacar la literatura de ese ámbito privado y conectarla con el mundo. Gracias, Alejandro. Y Yolanda, termino contigo la pregunta que nos hacían los docentes que nos ven. Que era cómo fomentar, cómo ¿Cómo aprovechar la... acercar a los estudiantes en medio de esta pandemia, ellos en sus casas, aislados, sin el contacto directo con ellos, pero seguir fortaleciendo esos procesos lectores y ese acercamiento a la lectura? Sí. Bueno, Elmer habló de la familia. Es indudable que en este momento, más que nunca, pues eh, la familia está ahí.
y sobre todo para los niños más pequeños, la familia es ese cuerpo que canta, ese cuerpo que cuenta historias. Yo creo que uno de los actos que más se queda con nosotros durante el resto de la vida es eso de ese rito de contar un cuento o de leer con los niños. Y eso, si los maestros, si el que hace la pregunta es un maestro, poder inspirar, yo no diría recomendar, sino más bien inspirar a los padres. A veces los padres no tienen tan claro que tienen una voz. Y los niños volvieron a las casas a hacer mucho más tiempo de los padres de lo que solían ser. Mucha gente descubrió a esos niños que iban al colegio. Mucha gente incluso descubrió que los niños comían un montón por la mañana, claro, que terminaban el desayuno y empezaban a decir, tengo hambre, claro, no sabían que los niños toman medias nueves. Y eso, si lo trasplanto al ámbito de la literatura, bueno, pues, los padres son, yo creo que esto de inspirar y de retomar, los padres son la primera voz, las historias que cuenta un padre o que lee un padre, una madre a un niño, son también el abrazo de palabras. Los niños están necesitando ser envueltos en palabras y yo diría que los jóvenes también. Y lo que dice Alejandro, yo he leído cosas que tú has puesto, sí, como un texto así, y de pronto aparece, no sabía que era las 11 de la noche y que lo pasabas de tu Kindle a las redes, pero sí doy fe de eso. Eh, y los maestros pues lean. Es que el WhatsApp, porque estamos viendo también este problema de todos los niños que creíamos que tenían internet y no tienen, que tenían computadores y no tienen, que tenían hábitos de estudio, digamos, de mirar cosas en el computador y sacar cosas y no tienen. Esta ha sido una sorpresa que no debería sorprendernos, pero sí, sí ha sido. Eh, pero existe el WhatsApp. Yo me estaba acordando y existen las flechas. Ay, cuéntenles cuentos a sus alumnos, léanles un poema cada día. Hay este cuento, este libro de Gianni Rodari de los cuentos por teléfono de un señor que todas las noches hacía un negocio y trabajaba, en esa época no había celulares, es muy lindo. Gianni Rodari es uno de los autores, un clásico contemporáneo italiano. Y hay un libro que se llama Cuentos por teléfono y es del señor que era viajante de negocios y todas las noches estuviera donde estuviera, llamaba a su hija de larga distancia y le contaba un cuento, un cuentecito. Y como no tenía tanta plata para pagarlas, solo cuando hacía un negocio buenísimo el cuento era un poco más largo. Y los cuentos de ese señor eran tan buenos que dice Rodari que las señoritas de la telefónica a esa hora interrumpían sus labores para, para oír los cuentos que contaba el señor Bianchi a su hija, porque eran emocionantes. Yo creo que una voz que cuenta, una voz que envuelve en palabras, y también retomando lo de Alejandro y lo de Elmer, bueno, hacer teatro, pero contar historias. El viernes les leí a los chiquitos de Espantapájaros un poema que yo escribí sobre los nombres, que dice se llamará Lucía como su tía. Alguien que está pensando qué nombre le va a poner a un hijo antes de que nazca. Y dice tu rostro va cambiando en esta lista de papel y empieza a pensar en los nombres. Y les dije, pregúntenles a sus papás esta noche por qué les pusieron ese nombre que ustedes tienen. Y eso de contar historias, bueno, no sé cómo les fue, no les he preguntado, mañana les preguntaré, pero hay tanta necesidad que tenemos de las palabras. Entonces yo creo que es un momento propicio para no ser dogmáticos, para leer. Yo creo que al que hace esa pregunta le recomiendo, si no ha leído, por favor, lee como una novela de Daniel Pennac en la que habla de estos alumnos en una secundaria francesa a los que este profesor empezó a leerles y al principio estos muchachos con un gran escepticismo y cómo se fueron enganchando. Creo que Elmer habló de los episodios por entregas, de un libro por entregas, maestros, ¿qué tal?
un pedacito de un libro por entregas y no pidan nada a cambio. Siempre la lectura en la escuela está tan ligada a rendir cuentas, entonces yo creo que empezar con una historia cada clase o contar un cuento inspirador cada noche o cada tarde es un acto de generosidad que se agradece. Y yo creo que en el fondo todos los que somos lectores tenemos a alguien a quien agradecer que hizo eso por nosotros y no nos pidió ningún resultado, ni nos preguntó cuál era la idea principal, ni por qué nos gustaba el personaje, ni qué nos enseñaba el libro. Simplemente nos leyó y nos envolvió en una voz. Y ya, yo creo que eso es muy importante. Gracias, Yolanda. Bueno, nos quedan un par de temas en el tintero, pero creo que de alguna manera tocamos muchos. Abusar de ustedes y del público un domingo a las 8 de la noche creo que ya sería excesivo de parte mía y de parte de quienes estamos aquí. Les agradezco enormemente, Elmer en México, Yolanda, Alejandro, por habernos acompañado en esta charla, a la Filbo y especialmente a todas las personas que nos vieron a través de la transmisión. Fue un gusto y muchísimas gracias. Invitación, Muchas Felipe, gracias, y Felipe. un gusto, Yolanda, un gusto, Alejandro, que lo Gracias, tengan muy Elmer. bien. Un abrazo Pásenlo bien. grande. Buena suerte en todo. Hasta Un pronto. abrazo. Yolanda, un gran abrazo. Gracias por todo. Un abrazo también para. Gracias, Felipe. Gracias, Elmer. Y gracias, Alejandro. Nos seguiremos viendo. Chao. Seguiremos leyendo. Chao. Hasta luego. Desde la Filbo también queremos agradecerle a los cuatro y darle un especial agradecimiento al Ministerio de Cultura por el apoyo y bueno, por ayudarnos a llevar a cabo este gran evento. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias al Ministerio. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.